Estimado público, bienvenidos y bienvenidas a esta serie de visiones compartidas en su nuevo ciclo Aseguramiento de la calidad de la profesión docente. Quiero recordarles que este es un programa realizado por la Dirección General de Televisión Educativa a través del Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa con coparticipación de la Universidad Pedagógica Nacional. El tema que hoy vamos a abordar es estándares y profesión docente en Chile. Y tenemos como invitada a la doctora Beatriz Ábalos, que tiene una experiencia magnífica sobre educación infantil, estándares, nos va a platicar sobre lo que hoy se está haciendo para caracterizar a los docentes en Chile, y de ella presentamos una pequeña semblanza para luego continuar la conversación con Beatriz. Beatriz, gracias por estar acá con nosotros. Sabemos que estás ahora en el encuentro de equipos, estamos hablando sobre el aseguramiento de la calidad de la profesión docente. Uno de los temas que estamos abordando en el Congreso es precisamente el de estándares. Y alguien me informaba que tú trabajaste hace casi una década el diseño de los estándares en Chile. ¿Nos querías platicar algo sobre esta parte de tu trabajo en Chile? Encantada. Bueno, el tema estándares lo abordé cuando estaba dirigiendo un programa de fortalecimiento de la formación inicial docente, en el que estábamos tratando de mejorar los programas de formación en 17 universidades chilenas. Y a medio camino nos dimos cuenta que estaba muy bien hacer reformas curriculares y cambios de proceso, pero que había en algún momento que tener algún parámetro para saber si los profesores que se estaban formando llegaban o alcanzaban el tipo de desempeño que sería necesario para entrar a ejercer la profesión. Y entonces ahí tomamos varios de los que estábamos trabajando en esto, antes de eso empezamos a discutirlo entre los responsables de los programas, pero nos pareció que necesitamos como alguna influencia externa. Yo no sabía casi nada de estándares en ese momento, sabía en términos generales, pero no la técnica ni qué es lo que es, ni qué es lo que se requiere. Invitamos entonces a un profesor australiano que sí había estado trabajando esto, y él vino y trabajó con nosotros y nos fue como mostrando los aspectos centrales a los que teníamos que prestar atención. Y en ese momento yo también me puse a leer y a investigar y a ver, y finalmente, después de hacer esta gran como pasada por influencia externa y también por lectura y también por análisis con algunos otros especialistas, llegamos a lo que yo me he convencido, en el fondo, que es el tema de los estándares. La palabra estándar era muy resistida, nadie quería usarla. Siempre es muy resistida en todos los países. Claro, porque el estándar implica de alguna manera un piso al que todo el mundo se tiene que acomodar. Y entonces lo que fue central fue definirlo estándar, hoy día yo uso la palabra competencia, estándar, o descripción. O referente educativo. O referente. O sea, el tema central es poder tener algunas descripciones de desempeños que son claves o que son centrales para el ejercicio docente en el aula y que se pueden manifestar en la práctica docente de distintas maneras. Y
finalmente adoptamos como definición, o por lo menos la que se adoptó en el documento final que formó, que le dio forma a los estándares de formación inicial, la definición de aquello que sabe, que conoce el docente y aquello que hace. Algunos dicen que sabe hacer, pero yo prefiero la palabra hace, porque el conocimiento en acción es distinto que el decir yo sé hacer o yo sé planificar o yo sé diseñar una estrategia de enseñanza de la ciencia o lo que sea. Entonces definimos simplemente como eso y usamos una categorización que es prácticamente la misma que escuché esta mañana presentada en el documento, en la presentación sobre lo que la OCDE ha trabajado con el gobierno de México, en términos de 4 etapas de la enseñanza: la preparación de las clases, el establecimiento de un ambiente apropiado, la enseñanza propiamente, la interacción en el aula, cómo se enseña, y finalmente lo que ocurre después del aula, en la relación con los padres, en la relación con otros profesores. Y entonces definimos ciertas descripciones en que para cada uno de estas partes, de estas secciones, que las llamamos, algunos las llaman dimensiones, en Chile le gusta tener palabras distintas y le dimos el nombre de facetas, pero que son dimensiones, son facetas, son componentes del trabajo de un docente. Y eso requiere, sí, operacionalizarse. Se establecieron algunos indicadores para cada uno de ellos, pero lo que fue muy importante es decir, los indicadores son eso, no son una lista de cotejo en el que, por ejemplo, un indicador de la preparación de las clases puede ser la capacidad que tiene el futuro profesor o el profesor en ejercicio de referirse a un contenido del currículum y decir cómo lo abordaría. Ese es un indicador, pero uno tiene que especificarlo de tal manera que pueda descubrirlo en una conversación o en la mirada de una planificación de clase escrita que ha hecho el profesor. Entonces los indicadores son ejemplos y para esos ejemplos hay que tener maneras de poder verificar que sí o que no, si está ese indicador o esa lista de indicadores que ejemplifican un estándar. Por ejemplo, puede ser en todo lo que tiene que ver la preparación de las clases. Generalmente los indicadores van a referirse al conocimiento del currículum, al conocimiento de los alumnos, al conocimiento a la variedad de estrategias que se le ocurre al profesor para poder enseñar algo y que lo va a poner en su planificación, y a las formas de evaluarlo que también. Entonces, en el fondo, uno va a mirar una planificación escrita y puede ser eso, una forma de verificarlo, y la otra puede ser una entrevista con el futuro profesor o el profesor en ejercicio para preguntarle por qué usted elige esto y no esto otro, y escuchar sus criterios. Entonces, ese es en el fondo el tema central. Los estándares, al final del día, si se van a usar para evaluar, hay que operacionalizarlos con rúbricas, en el que uno dice el nivel, por ejemplo, puede tener 2, 3 niveles. Nosotros teníamos en Chile, en los estándares de formación inicial, hablamos de 3 niveles, pero el marco Buena Enseñanza, que son los estándares para la formación en servicio, toma 4 niveles. Entonces, para cada uno de los niveles, que puede ser un nivel más bajo, un nivel intermedio, un nivel más alto y un nivel de excelencia, uno determina la rúbrica. O sea, da ejemplos de lo que el profesor en cualquiera de estos niveles sería capaz de hacer. Y la rúbrica tiene que ser en la misma línea del estándar, no puede ser de cosas distintas. Te daría 2 preguntas aquí, Beatriz. Una es, en la construcción del estándar hubo participación evidentemente de los docentes en esta conversación. Hay un equipo técnico y lo legitimas, socializas. Sí. ¿Qué se hace? Bueno, en la construcción de los estándares de formación inicial, que son los que participé directamente en eso y participé indirectamente en los del marco Buena Enseñanza, lo primero que uno hace es tiene un borrador de algo. Y eso fue todo ese trabajo previo en el que conversamos, leímos, trajimos un experto, qué sé yo. Ahora, ese borrador
responde a un concepto de enseñanza, o sea, no puede ser una cosa en el aire. Y ese concepto viene de mirar las investigaciones sobre enseñanza efectiva, sobre qué hacen los buenos maestros. Después de eso uno tiene ese borrador hay que consultarlo. Pero esa es una condición previa. Y que tú tengas trabajos adelantados claro. sobre lo que son las buenas Nosotros prácticas. Empezamos haciéndolo como una especie como de torbellino de ideas con los formadores de formadores. Pero después nos dimos cuenta que teníamos un enredo ahí, y ahí fue cuando empezamos a traer gente que nos ayudara a focalizar. Entonces yo diría, si uno quiere ahorrar tiempo y tiene gente, hay que leer, hay que informarse, hay que ver otros ejemplos. Pero el borrador lo hace discutiendo al interior de aquellos que están asignados para hacerlo, en este caso fueron nuestros formadores de formadores en Chile, y para el marco Buena Enseñanza para los profesores en ejercicio se hizo con el Colegio de Profesores también, con el sindicato. Hay un pilotaje sobre Sí, se formó un grupo chico primero que lo hay. Bueno, después hay que consultarlo. Y nosotros hicimos una consulta chica, eso sí, invitamos a 13 profesores en servicio calificados por sus pares como de buenos o de, digamos que tenían una buena reputación entre sus pares. Significación para los otros maestros. Le hicimos algunas preguntas antes de mostrarle lo que habíamos hecho. Preguntamos, ¿cuáles serían para ustedes los rasgos de un profesor que se desempeña bien? Y ellos hicieron un listado, los anotamos en el pizarra, y después nos dimos cuenta que ese listado iba bastante cerca de lo que nosotros teníamos. Y después le entregamos y les dijimos que en taller discutieran y nos hicieran propuestas de cambio. Nos hicieron algunas las aceptaron, y a partir de ahí nosotros elaboramos ya una versión definitiva. Para los estándares de formación y servicios se lo organizó el Ministerio de Educación, siguió un proceso parecido y se hizo después una consulta nacional a los profesores sobre el marco general de buena enseñanza. Había mucho más resistencia, estoy hablando de profesores en servicio que no querían saber de estándar ni de evaluación. Así que eso fue mucho más lento, fue un proceso de discusión mucho más largo. Y finalmente, después de dos consultas, porque la primera no tuvo mucha respuesta, se acordó ya un marco muy parecido al de la formación inicial, prácticamente igual. Pero hay que hacer la consulta, es esencial. Ahora, yo creo que hay que tener trabajo adelantado, porque llegar y consultar en el aire, sin una idea de cómo lo va a hacer, es muy lento. Sí, porque es la experiencia que nosotros tenemos, estamos también elaborando unos estándares de desempeño, otros de gestión y otros curriculares que son a veces los que se discuten más, pero por lo que tú señalas es un poco coincidir en muchos de los puntos, digamos, centrales, ¿no? Claro. También uno ve a veces el estándar necesariamente como un derecho y no necesariamente como algo que tiene que ser obligadamente a realizarlo, sino para poder cubrir esa necesidad del maestro para su formación, para que pueda cubrir precisamente con ese estándar. Exactamente, sí. Y pasaríamos a otro momentito para seguir nuestra conversación. Gracias, Beatriz. Regresamos en breves segundos. Siguiendo algunos preceptos establecidos en la Constitución de Cádiz entre 1822 y 1867, las escuelas mexicanas enseñaban a los niños rudimentos de lectura y escritura, aritmética y catecismo, principalmente. A las niñas se les enseñaba en escuelas separadas, llamadas escuela amiga. La escasez de profesores fue uno de los problemas más acuciantes de la época. Bien, Beatriz, continuamos. Como esta es una conversación dentro de otras conversaciones y es una visión dentro de otras visiones, ¿no?
alguien por ahí nos dijo, un pajarito, que estabas trabajando sobre un trabajo interesantísimo vinculado directamente con los profesores. ¿Nos podrías platicar un poquitito sobre lo que estás haciendo hoy? Un pequeño equipo de investigadores que tienen distintas especialidades, sociólogos, economistas y pedagogos, y psicólogos también. Y nuestro interés, ese grupo se llama un núcleo de investigación que está centrado en el tema de la profesión docente en Chile. Nos interesa a las personas, a los profesores, su lugar en la sociedad y muchos factores que están relacionados con sus condiciones de trabajo. Para eso estamos en el tercer año, ya terminando el estudio. Hicimos una encuesta nacional representativa de profesores que trabajan en la educación básica, que es de primero a octavo año, y en la educación media, que es de noveno a duodécimo año. Y les preguntamos, el estudio tiene esta encuesta, que es la parte más, más interesante, porque muestra, como nosotros decimos, un retrato de cómo vive la profesión en Chile, pero también pinceladas a través de estudios de casos. Entonces, la encuesta se centra en saber, en que ellos nos digan cómo son sus condiciones de trabajo, por qué entraron a estudiar, dónde trabajan, por ejemplo, el sueldo, el ingreso que tienen familiar, las horas de trabajo durante la semana, pero también les preguntamos cómo perciben ellos las políticas nacionales que les han ido cambiando a través de 20 años desde que salimos de la dictadura, que significó un gran cambio en la vida de los profesores. Y entonces, cómo han ido recibiendo cada una de las reformas, cómo interpretan su vocación y su trabajo y el ejercicio de su misión como docentes. Y también les hicimos una pregunta que ha revelado algo bastante preocupante: cómo ven ellos su estatus profesional y cómo sienten el respeto que la sociedad tiene hacia ellos. Para esa pregunta en particular, nosotros usamos la misma pregunta que se hizo en un cuestionario a profesores ingleses, y era preguntarles en distintas épocas históricas, empezando en 1965, que fue una gran reforma educacional que hubo en Chile, que cambió el sistema, la estructura del sistema, y siguiendo por distintos años con fechas, pero que significaban hitos. Por ejemplo, la municipalización, el cambio del manejo centralizado de la educación pública a las municipalidades, hasta llegar al año 2009, que fue el que pasamos la encuesta. Y la percepción de su estatus es decreciente, va en una pendiente que es impresionante. La peor impresión que ellos tienen es la impresión de cómo los tratan en la actualidad. Y algo parecido ocurre con quienes los respetan más. Para los profesores, ellos se sienten más respetados por aquellos que están cerca de ellos. Sus alumnos, su familia, a lo mejor los colegas en la escuela y tal vez los directores. Esos son los que están más cerca. Y los que están más lejos, como son las autoridades de gobierno, incluso el sindicato, está en segundo lugar de los más alejados, aunque más cerca de ellos para los profesores de la escuela pública, de las escuelas municipales. Eso fue una revelación. Ahora, las condiciones de trabajo de nuestros profesores son duras en términos de que trabajan muchas horas de clase, tienen poco tiempo. El factor más duro para ellos es el sueldo, pero no tanto como la falta de tiempo. Para planificar, para atender las diferencias individuales, para atender a los padres de familia. Y por otro lado, ante la pregunta de por qué se dedica usted a la docencia y si se iría o no se iría, los profesores, los maestros revelan un compromiso interesante con su trabajo. A pesar de esta percepción desde fuera, ellos sienten que este es un trabajo que tiene sentido para ellos. Hay un grupo que no, pero la mayoría. Y en las entrevistas que hemos hecho nos hemos encontrado con la misma cosa. Yo hace poco entrevisté a una profesora ya jubilada que había reingresado a seguir trabajando, porque dijo que no podía estar una semana sin sus niños. Era una profesora, una maestra primaria. Entonces, esas son un poco las contradicciones, condiciones de trabajo que realmente nosotros necesitamos, y creo que se está empezando a dar cuenta
la clase política, claro, digamos, de que hay que hacer algo, de que no podemos tener profesores que trabajan 40 horas a la semana y que ahora tienen, y antes podían, para mejorar sus ingresos, trabajar en 2 establecimientos o tener otras horas. Ahora no pueden porque tenemos jornada escolar completa y trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces, y mucho de ese tiempo es directamente en trabajo en el aula. Entonces, esta investigación nos ha hecho darnos cuenta de eso. Ahora, disponer de participación de un economista en nuestro grupo, un economista bastante comprometido con el tema, ha permitido mostrar que los sueldos de nuestros profesores, comparados con profesiones equivalentes, están el 50% más bajo que lo que tiene un profesional que estudia los mismos años en la universidad. En otras. Este es un primer trabajo de percepción. ¿Luego? Bueno, lo que quisiéramos quizás seguir ahora, queremos seguir un poco la trayectoria de los profesores. Estamos esperando que nos den un segundo periodo de financiamiento, que es muy probable que lo tengamos. Y la idea nuestra es ya centrarnos en más casos en que tomamos al futuro profesor que está por egresar, que está en su último año de formación docente, y lo queremos seguir a su entrada al sistema y ver cómo enfrenta eso, cómo se enfrenta él con sus colegas más antiguos, cómo enfrenta las demandas, porque en Chile no hay apoyos todavía al profesor que se inicia, y además cómo influyen los contextos y cuánto pueden hacer. Hay mucha culpabilización de los profesores y de la formación docente, porque se dice que ellos son responsables de alguna manera de los bajos resultados de nuestro sistema. Pero a veces la sociedad también los hace sentirse así, claro, ¿no? Entonces queremos mirar eso. El Estado, la sociedad, ¿no? Claro, o sea, después de este cuadro general que nos ha permitido también ver, porque nosotros estamos analizando los datos por tramos de edad, y vemos que hay diferencia entre los profesores que tienen menos años de servicio y los que tienen más. Vemos, por ejemplo, que hay un tramo intermedio que es el más desganado, que el que siente menos el entusiasmo quizás por la vocación. Y los más inseguros son los más jóvenes, claro. Y en cierto punto los más viejos, los más que llevan más años, se sienten más tranquilos en su profesión. Más asentados en la profesión. Más asentados, claro. Entonces, como vemos tramos de edad, ahora queremos focalizar en un tramo, que es el tramo más joven, que es además la promesa del futuro, ¿no? Por eso vamos de la gran encuesta, vamos a tratar de ir a la encuesta más chica, a la mirada más en profundidad. Uh-huh. Y de eso tiene, digamos, alguna vinculación con tomas de decisiones de políticas públicas. Nuestra esperanza es que sea así, y estamos hablando, estamos discutiendo estos resultados. Por ejemplo, hemos discutido con grupos de profesores, esperamos sacar un libro, estamos en eso, escribiéndolo, y cada uno de nosotros tiene contactos con las autoridades políticas. Por ejemplo, el sociólogo que trabaja con nosotros, él tiene mucho contacto con parlamentarios, lo invitan muchas veces a las reuniones de parlamento, discusiones de educación, y tiene oportunidad entonces de hablarlo. Pero el tema está ya en la órbita pública. O sea, nosotros estamos dando datos para algo que la sociedad ya se está dando cuenta, y también nuestras autoridades educacionales. Porque eso es muy importante. En la primera experiencia que nos platicaba sobre estándares se convierte efectivamente en una política, ¿no? Sí. Acá también uno tendría que ojalá bregar, como dice, sí, ¿no? Sí. Que esto también se pueda convertir en una Bueno, política hay un proyecto pública de ley en este momento que mandó el gobierno nuevo, en que está proponiendo ciertas mejoras de los salarios y mejoras en la jubilación de los profesores. Y es parte de un reconocimiento que se ha hecho. El trabajo que ustedes están haciendo. Sí, sí. Bien. Pues muchísimas gracias, Beatriz. Ha sido un placer esta conversación contigo. Espero que no sea la última vez que platiquemos aquí y con el público. Y agradecerles a ustedes que nos estén viendo en esta serie de visiones compartidas de la idea a la palabra. Y esperamos que igual en otras ocasiones nos sigan viendo desde sus hogares. Muchísimas gracias. Hasta luego.